Jacobs, bienvenidos a un video más del Jacob. Pues estalla Ciro Gómez Leiva con el ejército y con AMLO, pero no contaba con Epigmenio Ibarra poniéndole un tremendo calladón de hocico en su mero programa. Y para acabarla de fregar, pues el mismísimo Ciro defendiendo a como era dudas otra vez al mismísimo Felipe Calderón, alias el Borolas. Así que pues bueno amigos, sin más preámbulo, veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos, ¿por qué no? Quedamos la semana pasada, Epigmenio. Buen día. Buen día, Ciro, ¿cómo estás? Porque no sé a quién de los dos o al programa o a quién salvó la campana. Sonó la campana, ya teníamos que cortar a las 9, pero quedamos con un pendiente que, como dirían algunos funcionarios de este gobierno, pero yo ya no me acuerdo. Sí estuve, pero ya no me acuerdo. ¿Qué pasó? Buen día. Tú sí. Fíjate que el Ide Gortari, que era un gran maestro de la Facultad de Filosofía, lo metieron preso en el 68. Y 2 años después, citando a Fray Luis de León, llegó a la facultad y dijo, decíamos ayer. Pues, también Rafael Alberti, citando a Rafael Alberti. Sí. Pues decíamos ayer. Y me puse a reflexionar a fondo en lo que considero que debe analizarse sobre la inercia de la violencia, la tendencia marcada en 2006, que empieza cuando declara la guerra Felipe Calderón en Michoacán, enfundado en una casaca militar que le queda grande. Y entonces reflexiono 3 cosas. Desde el punto de vista estrictamente militar, técnico. Declarar una guerra contra un enemigo que tiene una profunda base, una gran base social, que tiene asegurado el aprovisionamiento logístico y financiero, que tiene una gran capacidad de reposición de bajas, eso debido a la política neoliberal y al abandono de vastos territorios y en ellos a miles, centenares de miles, quizá millones de jóvenes, y que tiene además un mercado al cual suplir inmediato, en un país que produce poca cocaína, produce mucha marihuana, no produce precursores, pero al que llegan las armas y al que llegan los dólares, y que, como se dice en la ley del comercio, es de man on the spot, o sea, está pegado, así como nos hace bien el nearshoring. La cercanía con los Estados Unidos tiene una desventaja trágica, es el mercado más grande del narco, y tiene un gobierno que es renuente a combatir a su propio crimen organizado, que tiende a culpar a los otros y a organizar guerras foráneas, mientras se queda convenientemente de brazos cruzados en el interior. Entonces llega Felipe Calderón y, ante este panorama que demandaba una fórmula distinta, porque militarmente, insisto, si no tomas medidas para afectar la capacidad logística del enemigo, si no trabajas para quitarle su base social, si no impides, si no cortas su capacidad de reposición de bajas, estás destinado a perder la guerra. Llega Felipe Calderón, que necesitaba aferrarse a esa presidencia que sostengo, y te traje este libro de Héctor Díaz Polanco, que sostengo se había robado, y para mantenerse en el poder necesitaba una causa, una bandera en la cual envolverse y una potencia extranjera que lo avalara. Si Washington pensara que la guerra es una solución para acabar con el problema de la droga, ya lo hubiera desatado en su territorio. Tiene un ejército muy pronto para ese tipo de cosas. Ha impuesto 2 guerras, o 3. Una en Colombia y otra acá. Ninguna ha sido victoriosa. Las 2 han tenido costos altísimos para los países donde se han desarrollado. Pero ambas guerras tienen una ventaja importantísima para los Estados Unidos, más en México. Una guerra en México que el propio secretario de Defensa, Galván de Calderón, reconoció que iba a ser larga, que duraría al menos 10 años, ponía a México en una situación de vulnerabilidad extrema y permitía una intervención profunda y prolongada por parte de los Estados Unidos, en una circunstancia donde la debilidad institucional y la parálisis social le permitían operar en el país con mucha libertad.
y hacerse de los bienes de la nación. Tener un aliado inmerso en un conflicto que no va a ganar, que se va a profundizar, con índices de violencia que se van a disparar, que está sumido en un proceso de descomposición institucional, de paralización social y de degradación moral, es altamente conveniente para un país como los Estados Unidos, que se aprovechó de eso todo el siglo XIX y se aprovechó también de los conflictos armados del conflicto armado a principios del siglo XX. Entonces reprodujo la misma situación. Felipe Calderón no podía gobernar así nomás. Necesitaba esta bandera en la cual envolverse, esta causa, y necesitaba que Washington lo refrendara. Y pasó una cosa que tenía que pasar. La violencia se disparó, y esa era la gráfica que pedía que se mostrara la vez pasada. ¿La quieres ver? Sí, en un 192%. A ver, la tenemos para que ahí está. En un 192%. Ahí la tenemos. 192%. De 74 enfrentamientos se pasó a 1000 y pico de enfrentamientos. De 20 organizaciones que estaban, como dice el CIDE, en un estudio, en un proceso de fragmentación y cooperación, se pasó a casi 200. Y en ese periodo entraron miles de armas al país. Porque los Estados Unidos además hizo como un triple negocio. Un negocio político-diplomático, porque tenía un aliado, a un vecino débil, vulnerable e intervenido de manera permanente. Ese era el negocio político. Un negocio económico brutal, porque le vendió armas a las dos partes. Ya quitamos para verte a ti. Sí, bueno, sí. Si quieres referir un dato, regresamos. Le vendió armas a las dos partes. Y hay un dato que es aterrorizador. Solamente de 2016 a 2021, la Agencia de Armas de los Estados Unidos, de tabaco, alcohol y armas y explosivos, rastreó en México 146,000 armas de fuego. No tiene las cifras del 2000, del 2006 al 2016. ¿Cuántas armas entraron entonces? Sin ningún valladar. Solamente en este gobierno se han decomisado 36,000 armas de guerra, 17 millones de cartuchos. ¿Cuántas armas más hay en manos de los criminales? ¿Cuántas armas más están entrando hoy por la frontera norte? Una frontera porosa. Y aún así ve el episodio de Nuevo Laredo, ¿no? Nuevo Laredo, ayer nosotros presentábamos la cifra, es la zona, es el lugar donde más ataques ha recibido. ¿Qué dato dábamos el ayer? Ejército, cerca de 400 ataques del diciembre 18 a la fecha, y donde mayor cantidad de muertos ataques, militares. es decir, hay una acción organizada en contra del ejército. Sí. Se da un episodio como el del fin de semana, faltan por aclarar algunas cosas, donde al parecer hubo exceso en el uso de fuerza por parte del ejército. Me parece que hubo un comportamiento al menos impropio. Aún así, a ver, espérame, porque ese es un buen tema de este momento. ¿Cómo calificarlo? Pero partiendo de la base de que es un lugar donde los soldados, no el ejército, no el gobierno, los soldados son agredidos permanentemente por los grupos criminales. Dejamos Bumper y seguimos con Epigmenio y tu revisión sobre lo ocurrido el fin de semana en Nuevo Laredo. Salió el tema de los hechos de Nuevo Laredo, 5 personas muertas, reconocimiento de la Defensa Nacional de que los soldados sí dispararon. Queda por aclarar qué fue lo que pasó, y el presidente López Obrador ha dicho que se investigue a fondo, que sea responsabilidad por parte de los soldados, pues que se proceda y que no van a ocultar nada. En eso está, incluso haciendo una comparación con Ayotzinapa, diciendo que en Ayotzinapa se ocultaron y se alteraron los hechos, que eso no, por lo que entendí, eso no ocurrirá con lo sucedido fue el sábado o el domingo. El domingo de la madrugada. El domingo en la noche, el sábado, la madrugada del domingo en Nuevo Laredo. Epigmenio. Ayer mismo hubo un comunicado de la defensa, un comunicado de la Fiscalía abriendo una carpeta de investigación y un comunicado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Como tú decías, es una zona muy difícil, con muchas agresiones. Como dice la estadística. Como habla la estadística. Del propio ejército. Y está la dinámica. La guerra muerde y no suelta. La guerra es un monstruo grande y pisa fuerte, no suelta. No es fácil acabar con una dinámica de guerra.
La Segunda Guerra Mundial comenzó el día que se firmó el armisticio de la Primera. En el vagón donde se firmó la paz de la Primera Guerra Mundial, ahí los alemanes decidieron comenzar el proceso de armamentización y preparación para la Segunda Guerra. La guerra no te suelta, la guerra te apresa, es un perro de presa. Te toma y te sigue. ¿Qué pasó? Calderón sube el índice 192%, Peña Nieto 59%. ¿Cómo paras esa tendencia? Viene algo que hemos discutido y que yo insisto que tú tendrías que apreciar de otra manera. No un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen. Se vulneran todas las complicidades tradicionales y viene, como en todo cambio de régimen, un incremento de la violencia. Y luego viene un proceso de estabilización. La violencia sigue siendo muy alta. El 46% de los hechos delictivos más graves se concentran en 6 estados, en 50 municipios del país. Está focalizada, donde crecieron, desde hace el cartel de Sinaloa casi 80 años. Sí, los homicidios. Los homicidios. Que no otros delitos como el robo con violencia y como la extorsión. Pero bueno. La extorsión, los índices de extorsión son preocupantes. Los índices de homicidio, sí, donde se mezclan los del fuero común con los del fuero federal, también son preocupantes, pero digamos que hay una tendencia, hay una meseta y un declive. Ahora, el caso de Nuevo Laredo. El caso de Nuevo Laredo. Tienes un ejército, otra vez, ni siquiera yo hablaría de ejército, tienes a soldados, seres humanos, profesionales, sistemáticamente bajo tensión, sistemáticamente agredidos, rodeados, en muchas ocasiones sin la colaboración de las fuerzas locales, de las fuerzas de seguridad locales, policías municipales, policías estatales, en muchas ocasiones. Se da un incidente como este, probablemente, al parecer, hubo un exceso en el uso de la fuerza y bien, vendrá el peso de la ley para 5 personas, no para la guerra de Calderón o la estrategia de López Obrador o las Fuerzas Armadas o no, para 5 soldados del ejército mexicano que no sé cuánto tiempo llevaban ahí viviendo bajo un sitio, bajo extrema presión por parte de personas que a la primera oportunidad los van a matar. Y aquí se ve una cosa, en los videos se nota una cosa, la raigambre social de estos grupos. El ejército criminales. Sí, el ejército en Tamaulipas, en Nuevo Laredo, es visto como el enemigo por amplias capas de la población. Es lo que yo decía, o sea, evidentemente tienen base social. Lo primero que había que hacer era afectar la base social, sustraerle. Lo dicen los manuales de contrainsurgencia norteamericanos, sacarle el agua al pez. No se le sacó el agua al pez. Y sigue sin sacarse. Al contrario, perdón. Atacar las causas es la única manera en que un conflicto irregular contra un enemigo elusivo con amplia base social es la única manera en que puedes tener resultados. Insisto, si los Estados Unidos, que son los grandes maestros de la guerra irregular, supieran que la guerra es solución, la librarían en su propio territorio. ¿Por qué no la libran? Porque saben que no funciona, porque al crimen organizado no se le combate con soldados, porque cuando lo combates con soldados pasa lo que pasó en este país. Resulta que Nuevo Laredo está ligado a la declaración de guerra de Felipe Calderón. Está ligado, hay nexos entre eso. ¿Por qué? Porque esos hombres están armados, tienen un dedo en el fusil, en el gatillo, tienen mucha tensión. Esos hombres estaban armados desde hablo de los soldados. De los soldados. De los soldados, están en una situación de tensión permanente. ¿Tienen más disciplina de fuego? Sí, lo reconozco. Creo, y insisto igual que la vez pasada, que el hecho de ver a soldados que resisten las patadas en el suelo sin disparar, los honra. Uno disparó al piso. Creo que el oficial se equivocó, porque ese oficial sacó pistola y disparó al piso. Para defenderse. Es extremadamente, podría haber disparado al aire y en general debió haber resistido. ¿Por qué? Porque eso pudo haber provocado un rebote o una herida en una... Imagínate más sangre derramada, eso se pierde el control. Ni modo, la disciplina de fuego es así, pero la lógica de la guerra es la que hay que quebrar, y la forma de quebrarla es desplegando efectivos como la Guardia Nacional, manteniendo al ejército en tareas de seguridad y vigilancia y atendiendo las causas. A los jóvenes que tiene el narco metidos en la bolsa hay que sacárselos. ¿Cómo? Ofreciéndoles oportunidades, trabajo, becas. Me asombra una cifra que me tiene preocupadísimo. No la puedo ni siquiera pronunciar.
En este sexenio se han hecho afectaciones económicas al narco por 1.558.857 millones de pesos, que equivalen al 111% del presupuesto destinado a educación y al 245% del presupuesto destinado a salud y bienestar. Ese dinero, ¿qué hace el dinero del narco en la sociedad? Le compra apoyo. ¿De dónde viene ese dinero? De los Estados Unidos. ¿Quién detiene ese dinero? ¿Quién se paró a detener ese dinero en los tiempos de Calderón? Nadie. También había decomisos y también todo, y habría que revisar. Si ves las cifras de decomisos, vale la pena revisar el informe de seguridad y ver las cifras de decomisos de armas, de decomisos de droga, de decomisos de dinero entre los años de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto comparados con los de... Todo esto nos, creo, y soy muy ingenuo, a estas alturas tendría que haber traído una mejor vida cotidiana para los mexicanos. Todavía no, porque es una tendencia inercial. ¿Cómo detienes una esto? Exageración, y te decía, con esa lógica, la pacificación de México, la seguridad de México va a tomar 100 años. Era una exageración retórica. Pero estamos ya cerca del final de este gobierno. Sí. Ya cerca del final de este gobierno, y la vida cotidiana, que a fin de cuentas es lo fundamental. No quién gana la discusión política. La vida cotidiana hoy es tan dura, y quizá más dura, que cuando empezó este gobierno. Se detuvo la tendencia ascendente, y eso lo muestra la estadística. Se detuvo la tendencia ascendente, y se ha invertido, se ha hecho una inversión histórica en programas del bienestar. Hoy de eso estaba hablando el presidente. Que habrá que ver si algún día verdaderamente cambian la vida cotidiana en las comunidades, en las ciudades. Hoy no se ha conseguido. Tú dices que, citando a León Gieco, que la guerra es un monstruo grande y pisa fuerte, pues sí. La conozco. Desgraciadamente me tocó verla a los ojos. Dice, pero muchas personas, creo, a juzgar por los estudios que se han hecho, entre otras razones, votaron por este proyecto, por este presidente, pensando también en que en algún momento la vida cotidiana en términos de seguridad sería mejor. Tenemos que hacer una pausa y concluimos este miércoles. Reflexiones. Yo he hablado muchas veces de guerra fallida y creo que me he equivocado. La guerra fue sumamente exitosa. Fue diseñada, nunca se pensó que se iba a ganar. Bastaba con ahogar al país en sangre. Bastaba con mantenerlo paralizado, sometido e intervenido. Ese fue el propósito. Y lo que hoy nos viene a hacer consideraciones adicionales es el hecho de que Genaro García Luna, el estratega primordial, y eso lo prueban los cables de Wikileaks, eso lo prueban las declaraciones del propio secretario de Defensa de Calderón, consignadas en los diarios, estaba en la nómina del narco, según ha dictaminado la justicia de Estados Unidos. La justicia de Estados Unidos. Entonces la guerra engendró, primero que nada, a un narcoestado, presidido por un hombre que hoy no habla una palabra seria sobre su responsabilidad como jefe del Ejecutivo y jefe de un secretario de Estado designado por él, mantenido por él en el cargo pese a advertencias de muchos sectores, de muchas voces, durante mucho tiempo. Entonces, rectifico, la guerra no fue fallida, la guerra fue exitosa. La guerra fue diseñada para ser cruenta, para ser larga, para ponernos en una posición de debilidad extrema, y la guerra fue defendida por una derecha que la concibió como la manera de frenar a López Obrador. A la guerra los intelectuales le formaron su coartada teórica, y los medios y muchos líderes de opinión la defendieron y la asumieron como propia. La cruzada de Felipe Calderón fue asumida, abrazada por los medios. Bueno. Y nada más una cosa, me parece un crimen tan grave legitimar una guerra así como declararla. Eso por supuesto que no fue así. Esa es la interpretación de Pigmenio. Ustedes la han escuchado. Por cierto, estamos cumpliendo un año hoy de participación tuya aquí. Eso no fue así. Pero bueno, de mi parte ya. Esa es tu opinión. No, como la mía es que sí fue así. Me repliego por agotamiento en ese tema. Yo no me voy a agotar. Sí. Está bien. Yo me repliego. Yo no me voy a agotar porque... Sí, pero el problema es que nosotros estamos hablándole a un auditorio que nos dice, bueno, hablen de lo que está ocurriendo hoy. De lo que está ocurriendo hoy. Que está ocurriendo hoy, insisto, la guerra declarada es la guerra
los efectos de la guerra es lo que estamos viviendo. Bueno. E insisto, este monstruo grande que pisa fuerte es un perro de presa. Te muerde y no te suelta, porque la descomposición social que produce, la degradación moral que produce, duran generaciones. Las heridas de una guerra tardan generaciones en cerrarse, y más de una narcoguerra. Pregúntale a los colombianos. Bueno. ¿Algo sobre Nuevo Laredo concreto? De Nuevo Laredo Sí. me parece tremendo. Creo, como el presidente, que debe llegarse a la verdad, que nada se gana con ocultar, que a la institución armada no le hace nada tan bien como hablar con la verdad, por dura que sea. Que se investigue, que se sancione a los responsables si los hay y que se haga justicia. Eso es importantísimo, porque la política, de construcción de paz, descansa en un principio fundamental: el respeto irrestricto a los derechos humanos. No importan las circunstancias de guerra, las circunstancias de presión, de combate, de repudio, la confusión, el cansancio. La disciplina de fuego ha de mantenerse en cualquier circunstancia. A mí me parece que estos soldados, que en el suelo resisten las patadas, actuaron con valentía. Podían haber disparado, no lo hicieron. Hay que ver si ellos mismos o sus compañeros en otras condiciones, o por confusión o por lo que sea, dispararon, y tienen que asumir las consecuencias si las víctimas estaban desarmadas. En todo caso, no es esa la idea. No es la idea combatir. La idea es enfrentar al crimen de otra manera. Porque ya de guerra tuvimos demasiado. ¿Qué más? ¿Cuántos muertos más? Bueno. ¿Algo más? Nada más. Hay pensé que ibas a hablar sobre la decisión que finalmente no toma el presidente López Obrador solo, sino la decisión de su gobierno de replantear una idea que tenían en el caso de la inversión de esta planta de Tesla en Nuevo León. El presidente había expresado el viernes que por un problema de agua que seguramente debe existir, él no permitiría que esa planta se instalara en Nuevo León, dijo. Ni siquiera habló de Santa Catarina o de la zona metropolitana de Nuevo León. Y como ayer, diciendo que serán especialmente cuidadosos con el tema del agua, conciliando los intereses y las preocupaciones del gobierno con el discurso de los inversionistas, se logra un círculo virtuoso. Pero además, el presidente nunca dijo no permitir. Está bien. Dijo, voy a hablar con él y plantearle que hay agua en otras zonas. Lo dijo, pero eso es, digamos, es la anécdota, que sí lo dijo así o que no. ¿verdad? No es la anécdota. Lo fundamental es que hubo un estudio, una preocupación por parte del gobierno, la expresó y finalmente tomaron una decisión que suponemos, si se hace bien el proyecto, será virtuoso para una región de México. Y será virtuoso para México, no solo por la generación de empleos, por todo esto, sino por la señal que se está mandando. Este dictador... Sí se puede. Claro, se puede. Este dictador comunista... ¿Quién le dice dictador comunista? Pues ve los videos de la marcha. Ve los videos de la marcha. ¿Cuánta gente piensa esta cosa que es una locura del dictador comunista, este castrochavista? Resulta que negocia con los empresarios más importantes del mundo para bien del país. Sí. Y aquí, hoy los norteamericanos, que antes financiaban la guerra y que la consideraban el único camino, hoy están en el nearshoring. Financiaban muchísimas inversiones también, ¿eh? Pero la Iniciativa América era un negocio. Por eso, pero financiaban la en términos de inversiones más de lo que están financiando hoy. Pero hoy no han dejado de financiar. Hoy no han dejado. Está bien. Y esta inversión de Tesla es muy importante que se produzca en Monterrey. Santa Catarina, no sabes cómo nos han reclamado. Perdón, Monterrey. Santa Catarina. Anoche. En Nuevo León, vamos a hablar. No, en Nuevo León. ¿Está hablando de eso? A ver, vente, Sofía. A ver, está hablando de eso el presidente. Pero decías, en lo que se produzca ahí, que sea un gobernador de oposición el que tenga este logro y que el presidente lo reconozca y diga, bueno, va a haber condiciones y logramos imponer que se considere el agua reciclada para la construcción de la planta, me parece fantástico. Eso es una muy buena noticia. El nearshoring es una gran noticia para México, como es una pésima noticia. La llegada ayer del vuelo, aunque sea un avión de DHL. Está bien. Está bien. Qué bueno, a ver qué dijo el presidente. La marcha del domingo, está bien. Sí, hay democracia, hay negocios, hay oportunidades. Eso dijimos anoche en la televisión, por cierto. Tal cual. Eso que acabas de decir, tal cual. Es más, ¿no me mandaste el guión? No, bueno, no lo pienso. Porque lo dijimos desde anoche. A ver, ¿qué dijo el presidente? Dice el presidente que fue muy buena la conversación con el señor Elon Musk en las dos ocasiones que hablaron. Fue muy receptivo. Dice el presidente, escuchó mi planteamiento en general. No solo tratamos el tema de la planta automotriz de Nuevo León y la necesidad de que ellos ayuden ante la falta de agua, el compromiso de que
van a ayudar. Dice el presidente, hablamos también de otras opciones, hablamos sobre el desarrollo del Istmo, hablamos de Hidalgo para una posible planta de baterías, dice el presidente. Dice que el caso de Nuevo León está vinculado con una planta de baterías que tiene Tesla en Austin, por eso se va a instalar en Santa Catarina. Ya precisa hoy el presidente que va a ser Santa Catarina. Perdón a los amigos de Santa Catarina. Porque les queda cerca. Y dice el presidente que el señor Musk está interesado en invertir más en México, que le platicó el presidente sobre este plan Sonora, el tema de las plantas solares que hay en esa zona, y que van a venir gente de Tesla, van a venir técnicos para resolver el tema del agua, que están viendo cuándo los puede recibir el presidente, y que además el presidente López Obrador invitó al señor Musk a que venga a México para darle un recorrido, para llevarlo a distintas partes donde se podría invertir. Muy bien, muy bien. Vamos a ver si hoy el señor Musk no sale con otra información. Hoy tienen su día del inversionista, su gran evento de anuncios e información con sus inversionistas. Suponemos que no va a salir a decir otra cosa el señor Musk. Al revés, yo creo que va a dar un poco más de información. Yo agregaría nada más una cosa más. Imagínate qué país que cabeza de vaca quiere ser presidente de la República. O sea, eso nos dijo. Amparado con un juicio político en el Congreso de la Unión, con órdenes de aprehensión en los Estados Unidos, hoy, y quiere ser presidente de la García República. Luna fue declarado culpable hoy, esta mañana. No tiene una acusación encima, ¿no? Es inocente. Vamos a ver. Porque se va a apelar. Ya anunció la fiscalía. Avisa que regresa. Sí. Pero hoy, en este momento, si aplicamos el criterio justicia García Luna, hoy, cabeza de vaca, es inocente en cualquier momento. Vaya dictadura la que existe en este país. ¿Con quién te juntas tú? No. ¿Con quién se juntan? Nosotros, yo no conozco ustedes, a nadie, no conozco, no tengo un amigo, familiar, cuate, que hable de una dictadura. Algunos se enojan en ciertos temas, están muy preocupados. Muchos, no me quieren quitar mi voto. Quieren reelegirse. Por Dios. Lo de reelegirse ya es viejo. Pero lo dijeron. Un año. Muchas gracias. Como te dijimos en diciembre, muchas gracias por haber estado todos los miércoles. Eso, entre productores, se valora especialmente. Gracias por el debate y nos vemos un año más. A ver si llegamos. Si la vida nos da. Okay. Gracias, Epigmenio. Gracias a ti. Gracias, Manuel. Vámonos, gracias. Vamos a pausa. Como se estaba reportando hace unos minutos el portal de... Ahí está prácticamente como pues Epigmenio Ibarra poniéndole un calladón de hocico al buen pues Ciro Gómez Leiva, que nada más se la ha pasado prácticamente defendiendo a lo que viene siendo a Calderón. Se fue en contra del ejército, y pues ya se la saben cómo es el buen Epigmenio, defendiendo a AMLO, defendiendo la verdad, y pues el Ciro Gómez Leiva yéndose por el Calderón, por el quienes da billullo, es su dios el billullo, y nada más y nada menos. Vamos a ver qué opina la gente hasta el momento en la encuesta. Vamos a ver qué opina. Pues ahí está prácticamente con un 95% está a favor de Epigmenio Ibarra con 18 votos. Ciro Gómez Leiva solamente con el 5% con un voto. La gente ha hablado. Ustedes déjenlo en la caja de comentarios qué es lo que opinan al respecto de esto. Celia Álvarez, muy bien, Epigmenio educado, mesurado e informado, sido interrumpiendo a su invitado ardido y competente en una entrevista, completamente de acuerdo. Jesús Fernando Lara Rodríguez, el PAN no tiene vergüenza, ellos dejaron crecer toda esta violencia, ahora están muy dignos, viva AMLO con el presidente. Ángel Bustamante, a Ciro mierda no les da nada, como el todo lo que ha hecho el presidente. Isabel OEG, saludos. Celia Álvarez, el chayotero defendiendo lo indefendible, completamente de acuerdo. Juan José Valencia, saludos. Roberto Rincón Gómez, saludos sin duda. Epigmenio Ibarra, Isabel OEG. Y pues a toda la audiencia, muchas gracias por ver el video. Recuerden, si me pueden apoyar con un like en la página de Facebook, una suscripción en la de YouTube, un like tanto con los videos como de Facebook como de YouTube, comentarios y compartirlos para que muchas más personas nos vean, sería completamente fantástico. A toda la audiencia, gracias por el video, los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye, suscríbanse al video, comentar, compartir y difundir para que muchas más personas nos vean. Hasta la próxima.